Bueno, pues estamos a punto de llegar al expediente, gran expediente Z, Zanoletti, honestidad, más si cabe brutal. Hoy el titular como avanzadilla es Pacheco y Dolmen, y dice así. Hoy voy a comentar el comunicado que el hijo de Carlos Pacheco difundió en relación a la editorial Dolmen con respecto al libro Carlos Pacheco, Los años de Forum, que se publicó en 2024. Yo no voy a tomar partido por ninguno de los dos bandos, para eso sería necesario tener toda la información, como el contrato firmado, acuerdos, ventas, etc. Sin embargo, voy a generalizar esa queja porque no es la primera ni será la última, y bajo mi experiencia voy a comentar. Yo he trabajado en el mundo de la distribución, de la librería, de la edición y como autor tengo la ventaja de conocer de primera mano toda la cadena del sector. Me voy a centrar en las dos quejas del comunicado, obviando todo lo que parece más personal que laboral. El autor del comunicado dice lo siguiente. Primero, con el tema de los adelantos, siempre la misma excusa. No tenemos dinero, ya te iremos pagando poco a poco, y así venga a soltar 200 míseros euros al mes, como si eso saldara una deuda seria, una auténtica tomadura de pelo. Es habitual cuando una editorial contrata a un autor de renombre o se trata de una editorial fuerte, ofrecerle un adelanto de las ventas, con el propósito de que firmen con ellos y no con otros. Es decir, si una editorial te ofrece un adelanto de 5.000 euros y otra de 15.000, pues te vas con la segunda. La cuantía del adelanto depende de las expectativas, del número de ejemplares que tenga la edición, de lo grande que sea la editorial o de la importancia que tenga el autor. Después, la editorial descontará de los royalties ese adelanto. Esto es lo habitual, pero no sabemos si el contrato de Pacheco con Dolmen se firmó lo habitual o no. Nunca lo podremos saber sin ver el contrato, y el contrato, al ser confidencial, no podremos verlo. Es una información muy sensible que los enemigos de la editorial podrían usar contra ella. Cómo se paga ese adelanto y en qué fechas también depende de los acuerdos entre editor y autor. Lo habitual es pagar al trimestre o así después de que se publique el libro. De ese modo, el editor puede hacer frente a ese pago con las ventas del primer trimestre. Sin embargo, no podemos saber si es así o no. Eso tiene una solución muy fácil y al instante. Si hay un incumplimiento del contrato, el perjudicado solo tiene que denunciar. Es más efectivo que perder el tiempo en las redes. A mí me cuesta comprender que un autor de renombre como Pacheco, un libro de temática de superhéroes Marvel y una editorial fuerte como es Dolmen no tengan un contrato cerrado y sin flecos. Sobre los 200 euros, una vez más, sin el contrato no podemos opinar nada. Imagino que si el perjudicado está aceptando ese importe y además no denuncia, debemos creer que no hay ningún incumplimiento, salvo que haya denunciado y no lo sepamos. Lo que se deduce de ese modo de pago es lo siguiente. Autor y editor llegan a un acuerdo y cuando el editor tiene que pagar el adelanto, que espera hacerlo con las ganancias generadas, resulta que el libro no ha generado lo esperado. Aún así, el editor está obligado a pagar ese adelanto, aunque no se venda nada. Probablemente el editor habló con el propietario o viene recogido en algún apartado del contrato, le comenta las bajas ventas y que por tanto no puede hacer frente al pago del adelanto de una sola vez, pero se lo va a pagar en varias veces en pago de 200 euros mensuales. Imaginemos que ese modo de pago no se recoge en el contrato. No tengo ni idea de derecho, pero, y voy a emplear el verbo creer, de modo que creo que si un pagador tiene voluntad de pagar, pero no se puede permitir la cuota firmada, el juez le permite bajarla. Eso lo sé porque ocurre en los desahucios. Si tienes voluntad de pagar y realmente no puedes pagar la cuota completa de la hipoteca y pagas lo que puedas, el juez no te desahucia, pero estamos disparando a ciegas. Sigamos leyendo la segunda queja del comunicado. Segundo, los reportes de royalties, según contrato, deberían pasarlos de forma anual. Pues nada, silencio absoluto, retrasos eternos, excusas baratas y cuando finalmente aparece algo de información, resulta que el libro no genera beneficios. Curiosamente, siempre les sale a pérdidas. ¿En serio? ¿Un libro que se sigue moviendo, que ellos mismos usan para su marketing, pero mágicamente nunca para pagar lo que corresponde? Y lo más vergonzoso, para pedir subvenciones al Estado no tienen problemas ninguno. Ahí sí que saben mover papeles, ahí sí que hay interés. Para cobrar ayuda siempre están listos, pero para cumplir con lo que realmente hace grande la editorial, los autores, ni un gesto de decencia. Comparar subvenciones con royalties como comparar choras con merinas, aunque también voy a expresarme con el verbo creer. Creo que una entidad con deudas no puede recibir subvenciones, y si la recibe Dolmen es que está al día de todo, o no hay ninguna denuncia contra ellos, pero no lo sé, estoy extrapolando lo que ocurre con las subvenciones en otros sectores. Pero bueno, esto creo que entra más en un comentario personal del que se queja que de un argumento laboral sobrio. Efectivamente, los royalties se pagan anualmente. Esto es debido a que cuando una librería recibe una novedad, tiene hasta 3 años para devolverla si no la ha vendido. Habitualmente lo suelen devolver antes del año.
Si se pagaran de forma mensual los royalties, imaginad el siguiente caos. En un mes se vende 300 ejemplares, el editor los paga, al siguiente las librerías devuelven 200, por tanto el editor debe descontar ese número de lo que se venderá en el siguiente mes, de modo que el autor solo estaría recibiendo pagos virtuales. Un mes puede recibir 4.000 euros, pero no sabe si al siguiente le van a pedir devolver 2.000 o 1.000 euros, y así durante todo un año. Más le valdrá no tocar el dinero recibido hasta tener la seguridad de que no se lo van a descontar al siguiente mes. Con el pago anual esquivas toda esa zozobra o el caos en la contabilidad es mucho menor. El editor paga un porcentaje de los libros vendidos. Si vende 0 libros, paga 0 euros de royalties. Si vende menos libros de lo pagado en el adelanto, el editor descuenta de ese adelanto esos pagos, de modo que pagaría 0 euros. Y si vende más de lo pagado en el adelanto, el editor pagaría la diferencia. En el comunicado se dice que la editorial indica que el libro no genera beneficios. Se interpreta que no se ha vendido lo suficiente para cubrir ese adelanto, de modo que el editor no tiene obligación de pagar. Aquí nos enfrentamos a un dilema, un editor que da una información y el propietario actual de los derechos que dice que no se la cree. Es la palabra de uno contra otro. Este problema solo se puede resolver con una denuncia. Una vez puesta, imagino que un perito pedirá las ventas al distribuidor y podrá saber si el editor miente o no. Mientras no se ponga la denuncia correspondiente, que lo mismo ya está puesta, podemos decir que la víctima es la editorial porque está siendo injuriada. El argumento que da el propietario de los derechos es: un libro que se sigue moviendo, que ellos mismos usan para su marketing, pero mágicamente nunca para pagar lo que le corresponde. El que se haga marketing en un título no significa que pueda tener buenos resultados y obviamente si has invertido mucho en ese ejemplar no importa que vaya mal, la obligación de la editorial es continuar con la promoción, al menos para saldar lo invertido. Cuando se cumpla el contrato, obviamente, viendo las quejas del propietario de los derechos, no va a renovar con la editorial. Y si ha sido un fracaso de ventas, la editorial tendrá muchos ejemplares almacenados y podrían acabar en el mercado de saldo. El libro Carlos Pacheco, Los años de Forum, es un ejemplar de lujo con un importe de 29,90 euros, con unas dimensiones de 25 centímetros por 35 centímetros, un tamaño casi gigante para que se pueda disfrutar de cada detalle del dibujo. El ejemplar en otra editorial hubiera alcanzado un importe de 40 o más euros fácilmente, así que imagino que la tirada ha sido lo suficientemente grande para lograr ese precio. De ahí que el adelanto económico tuvo que ser un importe bastante grande. Se trata de un portafolios que recoge la obra de Pacheco publicada en el sello Forum entre 1987 y 1992, antes de que Pacheco diera el salto a los Estados Unidos. En ese periodo de tiempo, Pacheco dibujó portadas y póster para Forum, similar al trabajo de López Speed hizo décadas atrás para Vértice. El libro no las recoge a todas, sino una recopilación donde se muestran los originales en blanco y negro, pruebas de color, bocetos descartados e ilustraciones que nunca llegaron a ver la luz. Material que cedió el hijo del autor para homenajear a su padre. Cada una de estas ilustraciones van acompañadas de un breve texto elaborado por amigos, compañeros, colaboradores y seguidores de Carlos Pacheco, como Carlos Jiménez, Rafael Marín, Antonio Martín, Jesús Merino, Antonio Guiral, Cels Piñol, Julián Clemente o Ramón Fonseca. No es un libro para fans de Marvel, ni de los superhéroes, sino para fans incondicionales de Pacheco y a lo sumo nostálgicos de los cómics de grapa de Forum. Además, ocurre que un fanático que compra, por ejemplo, Spider-Man o Lobezno, o los cómics dibujados por Frank Miles o Pacheco, no tiene por qué comprar los ensayos sobre estos cómics, las biografías de estos autores o los portafolios. Es más habitual que los compradores de cómics de superhéroes solo compren cómics de superhéroes. No debemos creer que porque un cómic de Spider-Man venda 1 millón de ejemplares, la publicación de un ensayo o portafolio del personaje tenga el mismo éxito. Voy a hacer el siguiente ejercicio. En Wacom, la mejor aplicación y plataforma para el coleccionista de cómics en España y que es un reflejo del mercado español y donde todos acudimos para resolver dudas, indica que 287 usuarios han comprado este libro. Y por ejemplo, el Ultimate Thor de Pacheco lo han hecho 717, cifras que nos acercan a lo sugerido por la editorial. Por ejemplo, la última obra de Paco Roca ha sido adquirida por 2102 usuarios. Y también, por ejemplo, el libro de ensayo que escribió Munuera solo fue comprado por 66 lectores, una cifra muy lejos de las ventas de los álbumes dibujados por Munuera. Las cifras de Wacom es lo más cercano a una encuesta, aunque no todos los compradores de cómics son usuarios, los que lo son sí son representativos.
El ejercicio se puede llevar más lejos. Si yo pregunto cuántos de los que están ahora mismo haciendo el programa Planeta Duna han comprado el libro, estoy seguro que nos acercamos a la cifra de la editorial. Pero voy más lejos, ¿cuántos lo han leído? Se puede leer gratis en la biblioteca. Si yo tuviera que apostar entre lo que dice el propietario de los derechos y dice la editorial, pondría la mano en el fuego por la editorial. Pero esto no quita las prácticas no éticas que pudiera tener la editorial. Solo la pongo para decir que el libro no ha vendido tanto como a uno le gustaría. Pero termino recordando que estamos opinando con escasos datos y basándonos en cómo vemos que se encuentra el mercado. Sí, señor, los mercados, amigos, son los mercados. El folio añadido Ortega, de Arriaga y de Sánchez al expediente. A ver, en mi opinión, que puedo entender un poco el punto de vista del hijo, pero yo al hijo, de momento, salvo que salga más información, lo estoy viendo un poco que el pobre no sabe por dónde le viene el aire. Un poquito verde, ¿no? Igual. Sí. Arriaga, ¿algo que añadir? Pues ya que hace la pregunta, yo tengo ese... Acércate al micro, llevamos 122 temporadas. Acércate un poquito al micro ese. Vale. Te digo que yo tengo esta publicación que está comentando Zanoletti, sí. ¿De acuerdo? ¿La compré? No, me la regalaron, pero bueno, cuenta igual. Bueno, ¿la he leído? Todavía no. La ojeé, he leído alguna cosilla por encima, pero en realidad todavía no. Está en la pila. Vale. Entonces, pues... Vale. ¿Y Javi? El tema de la editorial es algo que lleva mucho tiempo esto dando que hablar, pero no por el tema de editoriales. Por ejemplo, todo lo que son, digamos, editoriales, casas de discos antiguamente y tal, o sea, no hay un control que a ti te diga, oye, ¿se vende esto o no se vende esto? O sea, tú tienes que creerte lo que te dice la editorial. Sí, claro. Entonces, ¿qué pasa? Que tú cobras en función... Entiendo que, obviamente, o sea, si a ti te adelantan un dinero y para una publicación, pues obviamente tú tienes que vivir. Obviamente, pues si a lo mejor va a costa de los futuros beneficios, si no hay beneficios, pues obviamente pues, o te has quedado ahí o no te vamos a dar más dinero. Pero claro, yo no sé qué tipo de auditoría o qué tienen para que tú te digas, mira, pues efectivamente tú te voy a dar 3.000 euros porque hemos vendido 500 discos. O sea, perdón, 500 discos, bueno, 500 ejemplares de tu obra. Sí. Es decir, necesitarás, por ejemplo, todos los papeles de todas las librerías que te han facturado. Eso, si no lo tienes, ¿tú cómo te vas a creer lo que has vendido y lo que no has vendido? Entonces, ¿te lo crees o no te lo crees? ¿qué pasa? Que hay gente, por ejemplo, que es más o menos, digamos, bueno, pues no te voy a decir amateur, pero sí es verdad, por ejemplo, gente, aunque sea buena, pero sabes que te mueve entre una cantidad. Pero luego hay gente, por ejemplo, como Carlos Pacheco, que solamente por los completistas, ya sabes que va a tener un número mínimo de ventas. Sí. Y entonces, a veces pues, resulta un poco chocante. Digo, no estoy defendiendo al hijo porque, como dice Fran, todavía ni tampoco he leído mucho. Lo único que sé es lo que comentó Raúl en su momento aquí en el programa y tal. Pero que es verdad, por ejemplo, que hay una cosa que no hay transparencia. Entonces, claro, pues, la primera cosa que tenga que te mosquea, ya lo primero que estás pensando es que te están engañando. Ya.